He vivido toda mi vida en Segovia, esa ciudad antigua donde las piedras parecen respirar recuerdos de siglos pasados. Las murallas aún se alzan con dignidad, el acueducto romano corta el horizonte con su imponente silueta y las calles empedradas serpentean entre casonas de piedra y plazas silenciosas. Para muchos, Segovia es un lugar detenido en el tiempo, donde nada cambia demasiado, donde cada rincón guarda historias que casi nadie se atreve a contar. Y, sin embargo, para mí siempre fue el escenario de una vida tranquila al lado de la mujer que creí que lo era todo para mí, doña Carmen Morales. Ella me crió sola desde que tengo memoria. No teníamos riquezas ni lujos, pero nunca me faltó lo esencial. Carmen era estricta y dulce al mismo tiempo. Me enseñó a respetar, a estudiar con empeño y a mirar a los demás con compasión. Sus manos, endurecidas por años de trabajo como partera y enfermera de barrio, también sabían ser cálidas cuando me acariciaban el rostro o me trenzaban el cabello antes de dormir. Siempre decía que yo era su orgullo, que había llegado a su vida como una bendición inesperada. Y yo, en mi inocencia de niña, jamás puse en duda sus palabras. Pero, aunque la amaba profundamente, desde muy pequeña hubo algo en mí que no lograba acallar. Una especie de sombra silenciosa que me susurraba que no encajaba del todo. Esa sensación aparecía en los momentos más simples. Cuando los vecinos comentaban cuánto se parecía un niño a su abuelo, o cuando mis amigas comparaban sus fotos de familia, mostrando la misma sonrisa transmitida de generación en generación. Yo me quedaba callada, observando en silencio, preguntándome a quién me asemejaba yo. Recuerdo que en esas ocasiones Carmen me sonreía con ternura, me peinaba suavemente hacia un lado y me decía: «No pienses en eso, Elena. Eres mía, y eso es suficiente». Yo asentía y me obligaba a creerlo, porque quería que bastara. Quería que su amor llenara todos los vacíos. Había un objeto, sin embargo, que siempre llevaba conmigo y que, sin saberlo, sería la llave para abrir una puerta que cambiaría mi vida. Un colgante de plata, sencillo, con un grabado apenas visible por el desgaste del tiempo. Carmen me dijo que lo había tenido desde que era un bebé, que era mi amuleto, un recuerdo que debía conservar siempre. Durante años no le di mayor importancia. Era solo un accesorio colgado de mi cuello, algo que formaba parte de mí como la ropa o el aire que respiraba. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando me miraba en el espejo del pequeño cuarto de nuestra casa en Segovia, aquel colgante brillaba con un resplandor extraño bajo la luz de la lámpara. Y aunque no quería admitirlo, sentía que me observaba, que guardaba un secreto del que yo era la última en enterarme. Ahora, mirando atrás, entiendo que desde el principio había señales. Señales que no quise ver porque era más fácil creer que mi vida era simple, que bastaba con estudiar, con soñar con el futuro y con volver cada día al calor de los brazos de Carmen. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi ser, algo me repetía que mi historia no estaba completa, y que un día, ese secreto saldría a la luz. Crecí intentando convencerme de que aquella inquietud era solo una fantasía, un capricho de mi imaginación. Pero la verdad es que esa sensación de no pertenecer nunca me abandonó del todo. Se hacía más fuerte en las reuniones con amigos o en las fiestas de barrio. Recuerdo cómo, entre música y risas, siempre llegaba el momento en que alguien sacaba fotografías antiguas. Los niños comparaban sus rasgos con los de abuelos o bisabuelos, comentaban con orgullo que tenían la misma nariz o la misma sonrisa. Yo permanecía en silencio, mirando esas imágenes con un nudo en el estómago. No había un álbum familiar que pudiera mostrarme quién era antes de Carmen. No había abuelos a los que visitar, ni primos con los que compartir navidades. Cuando los demás contaban anécdotas de generaciones pasadas, yo solo podía escuchar, callada, sintiendo que era como una hoja suelta sin raíz en ningún árbol. Carmen siempre desviaba el tema con naturalidad, diciendo que lo importante era el presente, que teníamos una a la otra, y que eso bastaba. Yo asentía, porque quería creerlo, pero en lo profundo, me dolía. Con el tiempo, esa sensación se mezcló con mi rutina académica. A los 18 años ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en Madrid. Aquello significaba pasar la semana en la capital y regresar a Segovia los fines de semana. Madrid era intensidad, clases abarrotadas, hospitales llenos de pasillos interminables, profesores exigentes, horas y horas de estudio. Y luego estaba Segovia, tranquila, silenciosa, como un refugio que me recordaba quién era yo. Vivía en dos mundos, uno vibrante y caótico, otro pausado y predecible.
A mis compañeros les resultaba fácil hablar de sus familias cuando la carga universitaria se volvía insoportable. Muchos decían que seguían los pasos de sus padres médicos, otros contaban cómo sus madres habían estado a su lado cada madrugada de estudio. Yo, en cambio, no tenía más que la sonrisa de Carmen esperándome cada viernes, la mesa puesta en nuestra pequeña cocina y el aroma de su sopa caliente. Y aunque ese amor me sostenía, también dejaba un vacío imposible de ignorar. Recuerdo noches enteras en mi cuarto en Madrid, rodeada de apuntes, en que me preguntaba de dónde venía mi rostro, a quién había heredado la forma de mis ojos o la manera de mover las manos. Me sentía como si hubiera un espejo roto en mi vida, podía ver una parte de mí, pero jamás la imagen completa. Me decía a mí misma que no debía pensar en ello, que lo importante era el futuro, mi carrera, la posibilidad de convertirme en doctora y devolver a Carmen al menos una parte del sacrificio que había hecho por mí. Pero esas preguntas se quedaban, susurrándome en los momentos más inesperados. Y aunque intentaba acallarlas, cada día parecía acercarme un poco más a una verdad que aún no sabía nombrar, pero que intuía, tarde o temprano, vendría a buscarme. Era una tarde fría de otoño en Segovia. El viento arrastraba hojas secas por las calles empedradas y el cielo estaba teñido de un gris que presagiaba lluvia. Yo volvía a casa después de hacer unos recados en el mercado. Llevaba el abrigo abrochado hasta el cuello y la mochila cargada de apuntes de la universidad. Caminaba con paso rápido, deseando llegar para refugiarme en el calor de nuestra cocina, cuando, de repente, una figura se interpuso en mi camino. Era una mujer mayor, envuelta en capas de lana descolorida, con un pañuelo desteñido cubriéndole la cabeza. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían atravesarme como si me conociera desde hacía años. Me detuve de golpe, desconcertada. Ella dio un paso hacia adelante, apoyándose en un bastón torcido, y me dijo con una voz áspera pero clara: «Te conozco, conozco ese rostro». Me quedé helada, sin saber qué responder. Pensé que se trataba de una equivocación, una de esas ancianas que confunden a los jóvenes con recuerdos lejanos. Sonreí con cortesía, dispuesta a seguir de largo, pero entonces su mirada descendió hacia mi cuello. El movimiento brusco del viento hizo que mi colgante de plata se deslizara fuera del abrigo, brillando bajo la luz mortecina de la tarde. Ella se llevó una mano temblorosa a la boca, como si hubiera visto un fantasma. Sus labios se abrieron y murmuró: «Ese colgante era de Isabel Luján». El nombre golpeó mis oídos con fuerza. Isabel Luján. No lo había escuchado jamás, y sin embargo sonaba cargado de un peso extraño, como si toda la ciudad hubiera guardado silencio en ese instante para escuchar también. Yo reaccioné con rapidez, metiendo de nuevo la cadena bajo el jersey, y respondí con brusquedad: «Está equivocada. Este colgante siempre ha sido mío». La anciana negó lentamente con la cabeza, sus ojos sin apartarse de los míos. «No hay error. Ese colgante pertenecía a Isabel, y tú eres su reflejo». Sentí que la sangre se me agolpaba en la cara. Mi corazón empezó a latir desbocado, como si intentara escapar de mi pecho. Quise reírme, restarle importancia, pensar que era una loca del pueblo, alguien que inventaba historias para llamar la atención. Pero había algo en la firmeza de su voz, en la manera en que me miraba, que me impidió hacerlo. «No sé de qué me habla», alcancé a decir con voz entrecortada. «Yo no soy ninguna Isabel». Ella volvió a negar, esta vez con tristeza, y susurró: «Eres su espejo». Un silencio incómodo se tendió entre las dos. Yo di un paso atrás, con la urgencia de salir de allí cuanto antes. La rodeé casi a tropezones, sintiendo todavía sus ojos clavados en mi espalda mientras me alejaba por la calle empinada. No me atreví a mirar atrás. Cuando llegué a casa, mi respiración aún era agitada. Me planté frente al espejo de mi habitación y saqué el colgante de debajo de la ropa. La plata fría descansó en mi mano, y por primera vez lo miré con detenimiento. El grabado, apenas perceptible por el paso del tiempo, parecía formar un diseño delicado que nunca me había interesado descifrar. Ahora, sin embargo, cada línea parecía guardar una respuesta que se me escapaba. Las palabras de la anciana resonaban sin cesar en mi mente. Era de Isabel Luján. «Tú eres su reflejo». Intenté convencerme de que era absurdo, que no tenía sentido, que Carmen me lo había dado desde niña y que siempre había sido mío. Pero aquella certeza que yo creía indestructible comenzaba a agrietarse. Esa noche,
Mientras Carmen dormía, yo permanecí despierta en la penumbra, con el colgante apretado entre los dedos. Cerraba los ojos y aún podía sentir la mirada penetrante de la mujer, esa convicción imposible de ignorar. Por primera vez en mi vida, la sombra de la duda dejó de ser un susurro y se convirtió en un eco que no me dejaba respirar. La mañana en Madrid era fría, con ese sol pálido de invierno que ilumina pero no calienta. Caminaba con prisa hacia la biblioteca de la Facultad de Medicina en la Universidad Complutense. La mochila pesaba como una piedra sobre mi hombro. Llevaba apuntes, manuales y el cansancio acumulado de semanas de guardias y exámenes. Estaba absorta en mis pensamientos, repasando casos clínicos, cuando lo vi. Junto a las rejas de entrada, había un hombre que no encajaba en absoluto con el paisaje habitual de estudiantes y profesores. Era mayor, de porte imponente a pesar de la fragilidad de su cuerpo. Vestía un abrigo largo de lana fina, claramente hecho a medida, y sostenía un bastón con empuñadura ornamentada. Su cabello, perfectamente peinado hacia atrás, era completamente plateado. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, grises, intensos, fijos en mí desde el momento en que crucé el umbral. Sentí un escalofrío. No me miraba como lo haría un desconocido curioso. Me miraba como quien acaba de encontrar algo que había estado buscando durante toda una vida. Reduje el paso, incómoda bajo esa mirada que parecía atravesarme, y por un instante pensé en desviar mi camino. Sin embargo, sus labios se entreabrieron con un temblor apenas perceptible, y entonces todo cambió. El color se esfumó de su rostro de golpe. Sus rodillas cedieron bajo su propio peso. El bastón cayó al suelo con un golpe seco y él se desplomó hacia adelante. «Señor», grité, corriendo hacia él. Los estudiantes que pasaban reaccionaron enseguida. Algunos se apartaron asustados, otros vinieron a ayudar. Me arrodillé a su lado y, sin pensarlo, mis instintos médicos se activaron. Le aflojé el cuello de la camisa, palpé su pulso, débil, pero presente. Su respiración era superficial, entrecortada. «Llamen a emergencias. Rápido», ordené con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Mientras alguien marcaba el 112, yo mantuve su vía aérea despejada, controlando cada signo vital con nervios de acero, aunque por dentro me temblaban las manos. La imagen de sus ojos clavados en los míos segundos antes de caer me perseguía. No había sido la mirada de un extraño, había sido otra cosa, algo que no sabía nombrar. La ambulancia no tardó en llegar. Los sanitarios lo estabilizaron y me preguntaron si era familia. Negué, pero cuando me dijeron que lo trasladarían al hospital más cercano, algo dentro de mí se resistió a marcharse. Contra toda lógica, recogí mi mochila y subí al vehículo con ellos. No podía explicar por qué, pero sentía que debía acompañarlo. El trayecto fue un torbellino. Lo observaba en la camilla, su piel pálida, su pecho levantándose con esfuerzo. Parecía a la vez frágil y lleno de un peso invisible, como si cargara con décadas de secretos. Y yo, sentada a su lado, me preguntaba por qué estaba allí, por qué no podía abandonarlo a su suerte como habría hecho con cualquier desconocido. En el hospital lo llevaron a una habitación privada tras estabilizarlo. Me quedé en el pasillo, indecisa. Tenía clases, obligaciones, una vida que seguir. No era mi responsabilidad. Pero entonces una enfermera se me acercó y dijo: «El caballero pregunta por usted. Dice que quiere ver a la joven que lo auxilió». Entré despacio. El cuarto estaba en penumbra, la máquina de monitorización marcaba el ritmo débil de su corazón. Él estaba recostado, los ojos entreabiertos, pero al verme se encendieron con una intensidad inesperada. Movió los labios con un hilo de voz apenas audible. «Isabel». Me quedé helada. Ese nombre otra vez. El mismo que había pronunciado la anciana en Segovia. «Se equivoca, señor», balbuceé. «No soy Isabel». Sus dedos temblorosos se alzaron apenas unos centímetros de la sábana, como intentando alcanzarme. Una lágrima rodó por su mejilla y, con un murmullo desgarrador, susurró: «Eres mi nieta». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El sonido de los monitores se desdibujó, las paredes giraron a mi alrededor. Mi respiración se volvió irregular. Recordé la voz de la anciana, ese colgante era de Isabel Luján, tú eres su reflejo. No quise creerlo,
pero en ese instante supe que aquella sombra de duda que me había acompañado toda mi vida acababa de transformarse en una verdad que me perseguiría sin descanso. Me quedé allí, paralizada, con aquellas palabras resonando en mi mente como campanadas imposibles de acallar. Eres mi nieta. El aire del cuarto se volvió espeso, cada respiración un esfuerzo. Miré al hombre recostado frente a mí, sus ojos grises llenos de lágrimas, y no supe si debía creerle o salir corriendo. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió con un chirrido leve, y allí estaba ella, doña Carmen Morales. Su silueta recortada contra la luz del pasillo me estremeció. Nunca la había visto con esa expresión, con los labios apretados en una línea dura, con la espalda erguida como si llevara encima un peso imposible. Tú, la voz de Eduardo se quebró al verla. Sabías la verdad todo este tiempo. El silencio que siguió fue tan denso que pude sentirlo oprimiéndome el pecho. Carmen no respondió de inmediato, se limitó a mirarlo, los ojos oscuros cargados de una mezcla de ira contenida y resignación. Finalmente, con un tono bajo pero firme, contestó: hice lo que tenía que hacer. Eduardo golpeó con la mano la barandilla de la cama, su cuerpo temblando de rabia y dolor. Me robaste a mi nieta. Me la ocultaste durante más de 20 años. Yo me volví hacia Carmen, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que me devolviera el suelo bajo los pies. Pero ella evitó mi mirada, como si las paredes fueran más fáciles de enfrentar que mis ojos. ¿De qué está hablando?, pregunté, mi voz quebrada, apenas un susurro. Carmen cerró los ojos un instante, respirando hondo, y entonces me miró directamente. Fue la primera vez en mi vida que vi miedo en ella. Sus labios temblaban cuando dijo: Elena, hija, hay algo que nunca quise contarte. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa? Carmen dio un paso hacia mí, sus manos extendidas como si quisiera sostenerme antes de que cayera. No eres mi hija biológica. El mundo se detuvo. Las paredes del hospital se estrecharon a mi alrededor. Escuché el pitido del monitor cardíaco mezclado con el rugido sordo de mi propia sangre en los oídos. No, negué con la cabeza, retrocediendo. Eso no es posible. Es la verdad, insistió ella, con lágrimas asomando en los ojos. Naciste de Isabel Luján, la hija de Eduardo. Mi respiración se cortó. Aquel nombre otra vez. Isabel Luján. La anciana en Segovia. El colgante. Y ahora este hombre, que me miraba con el dolor de un abuelo reencontrando a una nieta perdida. Todo se unía como piezas de un rompecabezas que no quería completar. Tu madre murió al dar a luz, continuó Carmen, la voz quebrada. Yo estaba allí. Yo la ayudé en sus últimos instantes. Y te entregó a mí, para que te criara como si fueras mía. Las piernas me fallaron. Me agarré a la barandilla de la cama para no caer. ¿Me estás diciendo que toda mi vida fue una mentira? Carmen se acercó más, con los ojos desbordados de lágrimas. No fue una mentira, Elena. Yo te crié, te amé como a una hija propia. Pero el día que naciste, Isabel me suplicó que te protegiera, que te alejara de este apellido, de este mundo que destruyó su vida. Giré la cabeza hacia Eduardo. Sus ojos también estaban llenos de lágrimas, pero las suyas eran distintas, un dolor mezclado con furia. Ella me la ocultó. Gritó. Me negó conocer a la única parte de mi hija que me quedaba. Yo no podía escuchar más. Me llevé las manos a la cara, el corazón golpeándome en el pecho como si quisiera romperme por dentro. Todo lo que había creído cierto, todo lo que había sido mi vida, se desmoronaba en cuestión de minutos. Miré a Carmen, la mujer que me había acunado en mis noches de fiebre, que había celebrado cada uno de mis logros, que había estado conmigo cuando nadie más lo estaba. Y sin embargo, ahora la veía distinta, con la sombra de una mentira grabada en cada gesto. Me mentiste, murmuré, apenas audible. Ella sollozó, extendiendo la mano para tocarme, pero yo retrocedí. No podía soportar su cercanía. No en ese momento. El cuarto se llenó de un silencio sofocante. El monitor del corazón marcaba un ritmo constante, ajeno al caos que se había desatado en mí. Eduardo me miraba como si viera en mí el reflejo de su hija muerta. Carmen me miraba como si temiera perderme para siempre. Y yo
Yo sentía que el suelo se había abierto bajo mis pies, dejándome suspendida en un vacío del que no sabía si podría salir. La casa en Segovia estaba sumida en un silencio denso, casi irrespirable. Yo había regresado del hospital con los ojos hinchados y la mente hecha trizas. Carmen me pidió que me sentara en la mesa del comedor. Sus manos, temblorosas, sostenían una pequeña caja de madera oscura, gastada por los años. La colocó frente a mí con un gesto solemne, como si pusiera sobre la mesa un destino inevitable. «Esto ha sido tuyo desde el día en que naciste», susurró. Lo guardé hasta que llegara el momento, y ahora ya no puedo callar más. Me quedé mirándola, sin atreverme a tocarla al principio. Tenía miedo de lo que pudiera contener, miedo de que al abrirla no hubiera marcha atrás. Finalmente, con dedos inseguros, corrí la tapa. Dentro había un sobre amarillento, los bordes doblados, la tinta desvaída por el tiempo. Sobre la cubierta se leía, con una caligrafía elegante y frágil, «Para mi hija». El corazón me dio un vuelco. Mi respiración se entrecortó. Mis manos temblaban al romper el sello y desplegar aquellas hojas. Y entonces, la voz de una mujer a la que nunca conocí empezó a hablarme a través de las palabras escritas. «Mi querida hija, si estas palabras llegan a ti es porque ya no estoy. He rezado por vivir lo suficiente para tenerte en mis brazos, para verte crecer, pero la vida me ha negado ese deseo. Aún así, necesito que sepas quién soy y por qué elegí el camino que nos ha traído hasta aquí». Las lágrimas comenzaron a empañar mi visión, pero seguí leyendo, aferrada a cada palabra como si fueran migas de pan que me llevaban hasta ella. Asterisco, 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 nací en la familia Luján, una de las más antiguas y respetadas de Segovia. Desde niña me enseñaron que mi valor se mediría por el hombre con el que me casara, que mi destino era sostener el apellido y la tradición. Mi padre me comprometió con Andrés Montoro, un hombre de fortuna y ambición, pero sin compasión. Yo obedecí al principio, porque no sabía que la vida podía ofrecerme otra cosa. Hasta que conocí a Daniel Romero. Él no pertenecía a nuestro mundo. No tenía títulos ni herencias, solo sus manos fuertes y su honestidad desarmante. Con él descubrí lo que significaba ser vista de verdad, ser amada no por un apellido, sino por lo que era en esencia. Con él sentí, por primera vez, que respiraba. Asterisco, 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 un sollozo se escapó de mi garganta. Mis dedos se apretaban contra el papel, como si así pudiera sostenerla. Asterisco, 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 sabía que mi decisión tendría un precio. Dejé atrás la casa familiar, los pasillos fríos y los salones llenos de silencios. Perdí todo lo que me habían prometido, pero gané lo que nunca creí posible. Unos meses de libertad, viviendo en una habitación modesta sobre una tienda, soñando con un futuro donde tú crecerías en medio del amor y no del deber. Pero Andrés no perdonó. La humillación de haber sido rechazado lo convirtió en un monstruo. Nos buscó, nos siguió. Y una noche, en una calle oscura, nos encontró. Con un cuchillo en la mano y odio en los ojos, atacó a Daniel. Vi al hombre que amaba desangrarse en mis brazos, mientras mi corazón se rompía para siempre. El dolor y el miedo desencadenaron lo inevitable. El parto comenzó demasiado pronto. Yo sabía que no sobreviviría. Mi cuerpo ya no podía resistir. Asterisco, 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 mis lágrimas caían sobre la mesa, manchando el papel. Seguí leyendo entre sollozos, con el alma desgarrada. Asterisco, 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 entonces apareció Carmen. Ella escuchó mis gritos y acudió. Fue quien te trajo al mundo, quien te sostuvo cuando yo ya no podía. En esos minutos finales, comprendí que mi único acto de amor posible era renunciar a ti. Le rogué que te cuidara, que te criara lejos de esta familia que destruyó mi vida. Quería que fueras libre, que tu existencia no estuviera marcada por el orgullo ni la crueldad que acabaron conmigo. No pienses nunca que te abandoné. Te entregué porque te amaba demasiado para encadenarte a un destino de hierro. Mi último aliento fue una promesa, que vivirías con amor, no con miedo. Puede que nunca me conozcas, pero yo ya te conocí. Te llevé bajo mi corazón, soñé contigo en cada despertar y te amé con cada parte de mí. Si algo heredas de mí, que no sea mi dolor ni mis cadenas, sino mi deseo, vive plenamente, ama sin miedo y jamás dejes que nadie escriba tu historia por ti. Con todo el amor que no pude darte en persona, tu madre, Isabel Luján.
Asterisco, 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 las palabras se me borraron entre lágrimas. El papel temblaba en mis manos. Hundí el rostro entre ellas y lloré como no recordaba haber llorado nunca. Hasta ese instante, Isabel había sido apenas un nombre repetido por una anciana en la calle, por un hombre en un hospital. Ahora, de repente, tenía voz, pensamientos, sueños, y un amor tan grande que había decidido morir dándome libertad. Miré a Carmen, que me observaba con los ojos enrojecidos. Y por primera vez comprendí lo que ella había cargado todo este tiempo. El peso de una promesa, el secreto de una mujer que me había amado antes incluso de que respirara por primera vez. Sentí que mi corazón se rompía y se unía al mismo tiempo. Porque esa noche, leyendo la carta, conocí a mi madre verdadera. Y también descubrí que mi vida entera había estado construida sobre un sacrificio que no podría olvidar jamás. Volví al hospital unos días después con el corazón aún hecho pedazos por la carta de Isabel. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en mí necesitaba respuestas que ninguna página escrita podía darme. Don Eduardo estaba recostado en la cama, más pálido, más frágil que la última vez. Y sin embargo, cuando me vio entrar, sus ojos grises se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alivio. «Viniste», murmuró, como si hubiese dudado de que regresara. Me senté al borde de la cama, sin mirarlo directamente. Tenía tantas emociones atoradas en la garganta que no sabía por dónde empezar. El silencio se hizo espeso, hasta que fue él quien lo rompió. Cuando Isabelle desapareció, moví cielo y tierra para encontrarla, dijo con voz ronca, entrecortada. Envié hombres por todo Segovia, hasta Madrid, incluso fuera de Castilla. Pero fue como si la tierra se la hubiera tragado. Sus dedos huesudos se entrelazaron, temblando. Bajó la mirada como si lo aplastara el peso de la memoria. Me repetía que lo había hecho por su bien, que aquel compromiso con Andrés Montoro era lo mejor que podía asegurarle. Estaba convencido de que mi deber era proteger nuestro apellido, nuestra tradición. Nunca pensé que mi orgullo sería la sentencia de muerte para mi propia hija. Sentí que la sangre me hervía en las venas. ¿Y ahora lo admite? Le solté con dureza. ¿Ahora se da cuenta? Fue usted quien la condenó. Si no hubiera encerrado a mi madre en esa jaula de hierro llamada apellido Luján, si le hubiera permitido elegir, quizás ella seguiría viva. Quizás yo tendría padres. Quizás mi vida no estaría construida sobre cenizas. La respiración me temblaba, entrecortada por la rabia. Eduardo cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por la arruga de su mejilla. «Tienes razón, Elena», susurró. Fui ciego. Tan obsesionado con el honor que olvidé lo que significaba amar. Pensé que controlarlo todo era protegerla, y la perdí. Me llevé la mano al pecho. Quería gritarle más, acusarlo de cada palabra de dolor que había leído en la carta. Quería culparlo por cada noche en que mi madre soñó con un futuro que jamás tuvo. Pero al mismo tiempo, al mirarlo, no vi un patriarca arrogante, sino un hombre derrotado por sus propios errores, devorado por el arrepentimiento. «Usted habla de amor ahora», dije con voz quebrada, «pero el amor no se mide en herencias ni en jaulas doradas. Mi madre murió huyendo de lo que usted representaba. ¿Sabe lo que es crecer con un vacío, con preguntas que nunca nadie quiso responderme?» Él inclinó la cabeza, la voz apenas un hilo. «Lo sé, porque yo también crecí con un vacío desde que ella se fue. No hay castigo más grande que sobrevivir sabiendo que fui la causa de su desgracia. Te miro a ti y la veo, como si el destino me obligara a revivir mi error cada vez que respiro». Cerré los ojos un instante. Dentro de mí, dos fuerzas luchaban con furia: el odio hacia el hombre que había destruido a mi madre y la compasión por el abuelo que lloraba frente a mí, roto, pidiendo un perdón imposible. «No sé si puedo perdonarlo», dije al fin, con un hilo de voz. Una parte de mí quiere odiarlo por siempre. Y otra no soporta verlo así. Eduardo estiró su mano temblorosa, sin llegar a tocarme. «No te pido perdón, porque no lo merezco. Solo te pido que me dejes estar, aunque sea en las sombras de tu vida. Déjame al menos conocerte, darte lo poco que me queda antes de que sea tarde». El silencio se llenó de mis sollozos contenidos. No respondí con un sí ni con un no. Me limité a bajar la mirada, atrapada entre dos fuegos que me quemaban el alma, el rencor que me hacía sangrar y la compasión que me impedía abandonarlo por completo.
Esa fue la primera vez que entendí que mi vida ya no era solo mía. Estaba hecha de cicatrices heredadas, de pecados de otros que ahora pesaban sobre mí. Y que la línea entre odiar y perdonar podía ser tan delgada como una lágrima cayendo sobre la piel. No podía más. Habían pasado días desde que leí la carta y hablé con Eduardo, y cada minuto que me quedaba a solas con Carmen sentía que las palabras se me atragantaban en la garganta. Aquella noche, en la sala de estar de nuestra casa en Segovia, la encontré cosiendo el dobladillo de un delantal. Sus manos se movían con calma, como si nada hubiese cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Me quedé de pie en la puerta, con el corazón golpeándome el pecho. Finalmente, exploté. ¿Cómo pudiste hacerlo? Mi voz se quebró, cargada de rabia y dolor. Me robaste la verdad, Carmen. Me robaste mi elección. La aguja cayó al suelo con un tintineo metálico. Ella me miró, sorprendida, pero no dijo nada. Eso me enfureció más. ¿Te das cuenta de lo que significa vivir 24 años sin saber quién soy? ¿De pasar la vida creyendo que no tenía pasado, que mis raíces eran un vacío? ¿Sabías que cada vez que preguntaba por mi padre, cada vez que me preguntaba por mi familia, me estabas mintiendo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz salió firme. Lo hice porque Isabelle me lo pidió. Tu madre me rogó que te protegiera, que te criara lejos de la crueldad de los Luján. Era su último deseo. Yo no podía traicionar su confianza. Protegerme. Grité con un sollozo ahogado. ¿De qué me protegías? ¿De mi propia historia? ¿De la verdad? No me protegiste, Carmen, me encarcelaste en una mentira. Ella se levantó despacio, con los ojos rojos. Viviste con amor, Elena. Viviste con paz. ¿Crees que hubiera sido mejor crecer bajo el peso de ese apellido, sabiendo que tu padre fue asesinado y que tu madre murió entre gritos de dolor? ¿Querías cargar con eso desde niña? Yo hice lo que cualquier madre haría, darte una infancia libre de esa sombra. Me cubrí la cara con las manos, llorando. Pero no eras mi madre, no de sangre. Al pronunciar esas palabras, sentí como si una daga me atravesara. Y, sin embargo, las dije. Carmen dio un paso hacia mí, como si esa distancia fuese insostenible. Puede que no te diera la vida, su voz temblaba, pero estuve contigo cada noche de fiebre, en cada caída, en cada triunfo. Estuve contigo en silencio cuando llorabas en tu cuarto, y también en tus risas. ¿De verdad no lo ves? He sido tu madre en todo lo que importa. Mis labios temblaban. La rabia me pedía que la rechazara, pero los recuerdos se agolparon. Sus manos curando mis rodillas raspadas, su voz cantándome nanas, el calor de sus abrazos cuando creía que el mundo se derrumbaba. La odiaba por mentirme, sí, pero también la amaba con todo lo que era. No sé cómo amarte y odiarte al mismo tiempo, susurré entre sollozos. Me rompiste, Carmen. Pero al mismo tiempo, eres la única que me sostuvo siempre. Ella se acercó un poco más, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, grítame si lo necesitas, ódiame si es lo que sientes. Pero no me apartes de tu vida, hija mía. Porque yo nunca te apartaré de la mía. Y antes de que pudiera detenerme, me derrumbé en sus brazos. Nos abrazamos con fuerza, ambas llorando, temblando. Te odio y te amo, murmuré contra su hombro, incapaz de contener la contradicción. Y yo a ti, Elena, respondió. Pase lo que pase, siempre serás mi hija. Nos quedamos así largo rato, entre lágrimas y suspiros, hasta que el dolor cedió lo suficiente como para dejar paso a un hilo de calma. Yo sabía que jamás volveríamos a ser las mismas, que la herida tardaría en sanar. Pero también supe, con la certeza de un latido, que nuestro vínculo no se rompería nunca. Porque, en medio de tantas verdades ocultas, había algo que ni el tiempo ni la mentira podían destruir. El amor que habíamos construido, día tras día, madre e hija. Los días que siguieron estuvieron cargados de un silencio extraño. Yo apenas podía estudiar, apenas podía concentrarme en mis prácticas. Todo lo que había descubierto parecía empujarme hacia un precipicio invisible. Y entonces llegó el momento en que Eduardo decidió hablar con claridad. Fue en su habitación del hospital. Había recuperado un poco de color, y aunque su cuerpo seguía frágil, sus ojos tenían una determinación nueva.
Cuando entré, me pidió que me sentara junto a la ventana. El sol de la tarde bañaba las paredes de tonos dorados, como si el tiempo se detuviera para esa conversación. Elena, dijo, pronunciando mi nombre con solemnidad, no puedes seguir viviendo como si no supieras quién eres. Tú perteneces a esta familia, a los Luján. Llevas su sangre y su apellido. Tienes derecho a todo lo que se te negó. Me quedé paralizada. Sentí como la sangre me golpeaba en los oídos. ¿Qué quiere decir con eso? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Quiero que vengas a vivir a la casa de los Luján, continuó con firmeza. Quiero que lleves el nombre que te corresponde, que recuperes tu herencia, que ocupes el lugar que Isabel debería haber tenido. Es lo mínimo que puedo ofrecerte después de tantos años de ausencia. Mis labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Un torbellino de imágenes me cruzó la mente. La carta de mi madre, sus palabras pidiendo libertad, la sangre de Daniel derramándose en la nieve, su voz rogándole a Carmen que me criara lejos de esa jaula. No, empecé a susurrar. No sé si eso es lo que quiero. Fue en ese instante que Carmen entró en la habitación, cargada con su silencio firme. Su rostro se tensó apenas escuchó las palabras de Eduardo. ¿Qué le estás diciendo?, preguntó con dureza, mirándolo como si pudiera atravesarlo. Él la enfrentó con la mirada de un patriarca que no se resigna a perder. Le estoy diciendo la verdad, respondió. Que no es una Pierce, sino una Luján. Que merece más que vivir en una casa modesta, pretendiendo que no pertenece a la familia que le dio la vida. Carmen avanzó un paso, alzando la barbilla. ¿Más? ¿Llamas más a las cadenas que casi mataron a su madre? ¿Quieres arrastrarla de nuevo al mismo infierno que destruyó a Isabel? No, Eduardo. Ella merece paz. Merece ser libre, no cargar con un apellido que es una prisión. No lo entiendes, replicó él, golpeando el bastón contra el suelo con un gesto de impotencia. No quiero encadenarla, quiero redimir el apellido. Quiero que ella lo lleve con orgullo, que transforme lo que antes fue una jaula en un estandarte de libertad. Los dos se miraban como enemigos irreconciliables, y yo en medio, con el alma desgarrada. «¡Basta!», grité al fin, con lágrimas en los ojos. No puedo soportar que me arrastren de un lado a otro. No soy un trofeo para su guerra. Ambos callaron. Eduardo respiraba agitadamente. Carmen contenía sollozos. ¿No lo entienden? Continué. No sé quién soy. Soy hija de Isabel, sí, pero también soy hija de Carmen. Soy sangre de los Luján, pero también soy fruto de la vida sencilla que ella me dio. No puedo elegir ahora. No puedo borrar una parte de mí para quedarme solo con la otra. El silencio se hizo pesado. Eduardo bajó la mirada. Carmen me observó con los ojos llenos de lágrimas. Yo me sentía atrapada en un puente roto, con un abismo a cada lado. No tomé ninguna decisión aquella tarde. No podía. Lo único que sabía con certeza era que, cualquiera que fuese el camino que eligiera, una parte de mí siempre quedaría perdida. El tiempo pasó con una lentitud extraña, como si el mundo entero se hubiera detenido para dejarme decidir a qué vida quería pertenecer. Ni Eduardo ni Carmen volvieron a presionarme. Cada uno, a su manera, se limitó a estar presente, esperando. Y entonces, un atardecer, Eduardo me sorprendió con un gesto que no esperaba. Me llamó a su habitación. Sobre la mesa, había colocado un cuaderno encuadernado en cuero, de tapas desgastadas por los años. Sus manos temblorosas lo acariciaban con una delicadeza casi reverente. Cuando entré, me lo extendió con una mirada cargada de solemnidad. Esto era de Isabel, dijo con voz grave. Lo encontré entre sus cosas el día que la perdí. Nunca fui capaz de abrirlo sin sentir que se me desgarraba el alma. Lo guardé durante décadas, convencido de que aún no era el momento, hasta ahora. Me acerqué con cautela y lo tomé entre mis manos. El cuero estaba frío, pero al abrirlo, sentí como si un soplo de vida escapara de las páginas. Allí estaba la letra de mi madre, delicada y firme al mismo tiempo, llenando hojas con pensamientos, sueños, frases inconclusas. Había listas de nombres, bocetos de flores, fragmentos de nanas que nunca llegó a cantarme. Me cubrí la boca con una mano, incapaz de contener el llanto. Es su voz,
susurré. Es ella, hablándome desde un lugar que creí perdido. Eduardo asintió, sus ojos brillando de lágrimas. No supe ser un buen padre para ella. Pero quiero ser, aunque tarde, un abuelo para ti. Este cuaderno es lo único verdadero que puedo darte, la memoria de tu madre, el reflejo de lo que soñaba para ti. Lo abracé contra mi pecho, sintiendo cómo las páginas parecían latir. Y en ese instante supe que, más allá de herencias y apellidos, ese era el legado que realmente importaba. Los meses siguieron hasta llegar el día de mi graduación. Madrid se despertó con un cielo azul radiante, y el campus de la Complutense bullía de emoción. Estudiantes con toga y birrete corrían entre abrazos, familias cargadas de flores y cámaras se agrupaban en los jardines. Yo caminaba con el corazón desbordado, consciente de que no era un día más. Era el final de una etapa marcada por la verdad recién descubierta. Busqué con la mirada y los vi enseguida. Allí estaban, Carmen, con su vestido sencillo y su Rebeca azul marino, sonriendo con lágrimas contenidas, y junto a ella, Eduardo, apoyado en su bastón, elegante a pesar de la fragilidad de sus años. Por primera vez en mi vida, los dos se sentaban uno al lado del otro, no como enemigos, sino como testigos de un mismo amor, yo. El acto comenzó. Los nombres resonaban en el auditorio, uno tras otro, hasta que escuché el mío, Elena Morales Luján. El eco de aquel apellido me atravesó, pero no me quebró. Avancé hasta el estrado con pasos firmes, sosteniendo el diploma entre manos temblorosas. Los aplausos estallaron, y entre ellos se alzaron dos figuras, de pie, aplaudiendo juntas. Carmen me miraba con orgullo infinito, sus labios murmurando mi hija. Eduardo, en cambio, tenía los ojos húmedos, como si en mí viera revivir a Isabel por un instante. Y yo me sentí partida y entera al mismo tiempo. Porque entendí que no debía elegir entre una madre o la otra, entre un apellido u otro. Mi identidad estaba hecha de ambas cosas, de la sangre que me dio la vida y del amor que me sostuvo. Cuando bajé del estrado, me lancé primero a los brazos de Carmen. Ella sollozó en mi oído: «Estoy tan orgullosa de ti, hija mía». Después me volví hacia Eduardo. Su mano temblorosa se posó en mi hombro. «Hoy me has devuelto un pedazo de mi hija», susurró. «Y más que eso, me has mostrado que todavía hay esperanza en este apellido». No respondí con palabras. Solo lo abracé, y en ese abrazo entendí que el perdón no siempre borra las heridas, pero puede darles un nuevo sentido. Esa noche, ya en mi habitación, coloqué el cuaderno de Isabel sobre el escritorio. Encendí una lámpara y lo abrí por las páginas que aún quedaban en blanco. Tomé una pluma y, con lágrimas cayendo sobre el papel, escribí: «Hoy me gradué. Hoy caminé con dos padres en el corazón. Hoy supe que pertenezco». Me quedé contemplando esas palabras. Afuera, las luces de Madrid titilaban como estrellas terrenales. Y entonces lo comprendí con una claridad que me atravesó como un relámpago suave. La familia no se escribe solo en la sangre, sino en las manos que te sostienen, en las voces que te guían incluso desde más allá de la vida. Cerré el cuaderno, lo abracé contra mi pecho, y por primera vez sentí paz. No porque hubiera borrado el pasado, sino porque lo había aceptado, y en él había encontrado, al fin, un lugar al que llamar mío.